Pero antes nos vamos a Europa porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a sacar los colores al sistema judicial español. La Gran Sala ha tumbado hace unos días las cláusulas de vencimiento anticipado que permitían poner en marcha una ejecución hipotecaria al más mínimo incumplimiento del cliente. El Tribunal Supremo las declaró nulas, pero en la práctica salvó del archivo la mayor parte de las ejecuciones. Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerda que las cláusulas nulas no tienen salvación posible, lo que aboca al archivo de las ejecuciones hipotecarias que se activaron gracias a estas cláusulas abusivas. Maite Ortiz, abogada de Stop Desahucios Guipúzcoa, Arratsaldeon. Esta noticia en la práctica quiere decir que todas las ejecuciones hipotecarias que se practicaron en España entre el año 1995 y el año 2013 son ilegales. Sí. Efectivamente, porque pese a que la Directiva 1393, que es la norma de protección de consumidores en Europa, se transpuso al ordenamiento, se debiera de haber transpuesto al ordenamiento español en 2 años, como máximo 2 o 3 años más tarde, lo cierto es que no se transpuso tarde y mal, y no recogió lo que realmente tenía que haber recogido en cuanto a protección de consumidores se refiere. Por lo tanto, hasta el 2013, que es cuando sale la famosa sentencia del caso ACID, el 14 de marzo del 2013, que hizo que España tuviera que modificar las normas sobre el sistema hipotecario español, la gente no tuvo la oportunidad de poder oponerse a una ejecución hipotecaria alegando cláusulas abusivas. Es el 15 de mayo del 2013, después de la sentencia de marzo de Europa, cuando España hizo una serie de modificaciones, las justas y bastante parches y bastante mal, a mi entender, para que por lo menos hubiera una posibilidad por los consumidores de alegar cláusulas abusivas y oponerse por cláusulas abusivas. Entonces, la gran pregunta siempre ha sido la misma. ¿Qué pasa con todas aquellas familias que no tuvieron la oportunidad de alegar cláusulas abusivas en su contrato y oponerse así a una ejecución hipotecaria y una subasta de su vivienda, como ocurrió? Pues que esa gente ha quedado un poco en el limbo. Entonces, lo que viene a decir esta nueva sentencia, que se ha dictado el 26 de enero del 2017, es que aquel plazo preclusivo de 1 mes que se dio a aquella gente que estaba en aquellos momentos siendo ejecutada, que esos plazos de 1 mes pues que van en contra del sistema de protección europeo a consumidores. Es decir, ni había un plazo de 1 mes para las personas que en ese momento estaban siendo ejecutadas, que por cierto solo se les daba a aquellos que estaban siendo ejecutados, pero que no hubieran perdido la posesión de la vivienda, ni se puede dejar fuera a todas aquellas personas que pudieron y debieron haber presentado una oposición por cláusulas abusivas en sus hipotecas y que sin embargo no tenía España en esos momentos una norma apropiada para la que lo hubieran podido hacer. Un poco nos va a ayudar a poder revolver todos aquellos otros casos anteriores para ver de qué manera podemos solucionar pues, las grandes pérdidas que aquellas familias tuvieron en su momento. Hay un caso, Maite, en nuestra ciudad, que es el del Irundarra Juan Carlos, que perdió su vivienda antes del año 2013 por una ejecución hipotecaria basada en esta cláusula de vencimiento anticipado. Si hoy se hubiera juzgado el caso de Juan Carlos, la conclusión hubiera sido muy diferente a la que fue entonces. Eso es, que en aquel momento, cuando a él le ejecutaron, la ejecución hipotecaria que le plantearon, por la cual la entidad se adjudicó la vivienda y pidió el lanzamiento de esa persona en concreto, como para muchas otras, no tuvo la oportunidad, porque no había norma que lo permitiera, de alegar en esa ejecución oponerme por cláusulas abusivas en el contrato. Oponerme, entonces no pude decir nunca que había un interés de demora abusivo en mi contrato, que había unas comisiones que me habían cobrado, que había una cláusula como es la del vencimiento anticipado por el impago de una sola cuota. Aquel contrato, como todos, la mayoría, daba la posibilidad al banco a ejecutar y a ir a lo que terminaba siendo una subasta y una adjudicación de la vivienda. Esa cláusula, ahora mismo, en esta misma sentencia, precisamente del 26 de enero del 2017, de nuevo, porque ya lo había dicho antes Europa, pero de nuevo, y ya de una manera rotunda, lo que nos viene a decir es que la literalidad de esa cláusula, el contenido, lo que dice esa cláusula, es abusivo y que por lo tanto esa cláusula, siendo abusiva, es nula, habría que expulsarla del contrato. Hubiéramos podido con Juan Carlos hacer, como ahora podemos hacer con otras familias, que la razón que lleva al banco a iniciar esa ejecución hipotecaria y posterior subasta, que se sustenta precisamente en esa cláusula que es la de vencimiento anticipado por impago de una cuota, siendo nula, la ejecución no hubiera podido seguir adelante. Probablemente, y en estos momentos a lo mejor, pues esa subasta
esa ejecución, todo eso no hubiera llegado a ocurrir. Pero Juan Carlos, como otras muchas personas, no tuvieron oportunidad de oponer ni hablar de cláusulas abusivas en su contrato, no tuvieron esa oportunidad, por lo cual la ejecución estuvo sustentada en una cláusula abusiva, el vencimiento anticipado, y además las deudas que se le reclamaban calculadas con muchas cláusulas abusivas, intereses de mora, comisiones, imputación de los gastos de la constitución de la hipoteca que se imputaban al deudor cuando realmente, y nos lo acaba de decir el Supremo recientemente, debiera haberlo pagado el banco. En fin, ni las cantidades eran las que se pretendían, ni había razones para poder subastar entonces la vivienda. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Maite, ¿qué podemos hacer con todas estas personas que han sido desahuciadas de manera irregular y que se han quedado, muchas de ellas, como el caso de Juan Carlos, con una deuda impagable y sin vivienda? Hombre, la salida puede estar que el gobierno, los partidos políticos, el Parlamento reconsideren todo esto, que ya es claro y evidente. Europa lo ha dejado bien claro. Desde Europa se está señalando continuamente que se han producido una serie de normas en España que son contrarias a la Directiva Europea de Consumidores. Pues se puede hacer algo así como un punto final a todo aquello que fue el pasado, buscar una solución que sea general, que aunque no vaya a complacer a todos, que por lo menos a tantas y tantas familias que hay que perdieron su vivienda, que aún el banco les sigue reclamando dinero porque dicen que queda dinero por pagar pese a que perdieron la vivienda, pues por lo menos con toda esta gente no seguir reclamándoles deuda por aquello, puesto que no tuvieron la oportunidad de defenderse como debieran de haberse podido defender. España estaba y formaba parte de la Unión Europea. La normativa europea era de obligado cumplimiento, pero sin embargo España no la transpuso bien, no dio la oportunidad a los españoles de defenderse conforme a Europa tiene prevista la defensa, que es cuidadosa la normativa europea en cuanto a consumidores se refiere. No se transpuso bien esa normativa, no se ha aplicado bien, se han ido haciendo normas parche para salvar obstáculos, pero nunca con el espíritu y la intención de proteger a las familias consumidoras del Estado español, y eso lleva a que un día detrás de otro y detrás de otro, como está ocurriendo continuamente, ya vimos la sentencia del 21 de diciembre con las cláusulas suelo, ahora vemos la del 26 de enero con el tema del vencimiento anticipado, pues vamos viendo cómo continuamente Europa está dando un toque de atención a España. Pues de una vez por todas tendrían que tomar en consideración que algo está mal y que hay que buscar alguna manera de reparar en lo posible la situación de tantas familias que se vieron indefensas ante una legislación que no debiera de haber sido así como era entonces. Por cierto, Maite, antes de despedirte, me gustaría hablar contigo de una noticia que hemos conocido esta semana. Bankia ha decidido devolver todo el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo y sin agarrarse a ese decreto que aprobaba el Gobierno la semana pasada, un decreto que daba una tregua de entre 3 y 4 meses a las entidades bancarias para devolver el dinero. Con Bankia vemos que sí que se puede directamente devolver el dinero cobrado de más por estas cláusulas suelo. Se puede hacer, claro que se puede hacer, efectivamente, porque este Real Decreto Ley de un acuerdo extrajudicial para resolver el conflicto y con respecto a las cláusulas suelo, vamos a ver, pues con lo que decíamos el otro día, es tan sencillo como dictar una norma que obligue a las entidades a que retiren esas cláusulas suelo de sus contratos y devuelvan lo cobrado. Tan fácil como Bankia lo hace, es decir, llamo a los clientes y les digo, te quito la suelo, te devuelvo lo que te he cobrado por ellas. Fíjate si es fácil. Ahora, también hay que decir una cosa, Bankia no es una de las entidades que tengan todos sus contratos de préstamo con cláusula suelo, los tiene, pero no tantas como a lo mejor puedan tener otras entidades diferentes. Pero bueno, fíjate qué sencillo, Bankia ha tomado una decisión que era tan sencillo como que esa la decisión de Bankia hubiera sido de obligado cumplimiento para todos los demás bancos y asunto resuelto. No hacía falta discurrir tanto, hacer ese Real Decreto tan extraño, que tanta polémica está causando y que tantas conversaciones está teniendo en muchos foros jurídicos, sino simplemente haber obligado a la entidad bancaria a retirar la cláusula y devolver. Lo que ha hecho Bankia podían hacerlo las demás. ¿Por qué no lo hacen? Pues ahí está. Ese es el tema. Maite Ortiz, abogada de Stop Desahucios Guipúzcoa, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Eskerrik asko. Vale, pues eskerrik asko, muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Muchas gracias. Eskerrik asko.